Estimadas y estimados estudiantes, sean muy bienvenidos nuevamente a esta sesión de diagnóstico y pronóstico del parto, en donde en esta segunda cápsula veremos los elementos para el diagnóstico y el pronóstico de parto propiamente tal. Mi nombre es Yael Quiroz y las y los acompañaré nuevamente. Tal como ya habíamos mencionado, los contenidos para esta sesión son tendientes en la primera cápsula, donde vimos los fenómenos pasivos y generalidades del parto, pero en esta segunda cápsula veremos los elementos de diagnóstico y pronóstico de parto. Al final de la cápsula, usted será capaz de, o ya habrá conocido los elementos semiológicos que se necesitan para realizar el diagnóstico del parto y del trabajo de parto, cuáles son los factores pronósticos para el parto y cuáles son las clasificaciones preponderantes para realizar un pronóstico de parto. Entonces procederemos a ver los elementos para un diagnóstico de trabajo de parto y para esto debemos entender profundamente la fisiología y el curso clínico que va a tener el parto, cómo se desencadena y cuáles van a ser los elementos característicos de este, es decir, las contracciones, la presencia o no de dilatación, y comprender los fenómenos pasivos y las generalidades del parto. Por tanto, se les insta a que vuelvan a revisar todos estos elementos una vez habiendo ya analizado esta cápsula. Entonces, para llegar al diagnóstico del parto, debemos volver y repasar todos los elementos de la semiología, tanto vistos en enfermería como en obstetricia fisiológica 1, en donde entendemos que tenemos dos elementos fisiológicos que van a ser esenciales. La primera va a ser la anamnesis y la segunda va a ser el examen físico. Con relación a la anamnesis, entendemos que la anamnesis es el conjunto de datos que vamos a recoger de la historia clínica, tanto la historia clínica que tengamos en papel o en el sistema, como lo relatado por la o el paciente. Y esto va a ser con el objetivo de establecer un diagnóstico. Convencionalmente entendemos que en la anamnesis recogemos los antecedentes maternos, los antecedentes familiares y los antecedentes de la gestación. Pero para poder saber cuáles son los antecedentes y cuáles son los elementos que me dan el diagnóstico del parto, principalmente me tengo que ir en primer lugar al motivo de consulta. Y va a ser este motivo de consulta el que va a guiar cuáles son los antecedentes que yo voy a necesitar para realizar el diagnóstico de parto. Esto quiere decir, por ejemplo, si una mujer viene en su motivo de consulta solo por contracciones uterinas dolorosas, no necesariamente va a venir para que realicemos el diagnóstico de parto o, por ejemplo, la ausencia de movimientos fetales. Entonces, con estos elementos que son correspondientes al motivo de consulta, yo voy a orientar cuáles van a ser los antecedentes que voy a recoger y cómo los voy a recoger y cuáles van a ser los importantes para mi diagnóstico. En este sentido, los principales o los elementos más importantes para un motivo de consulta, primero van a ser las contracciones uterinas. Con relación a las contracciones uterinas, siempre debemos consultar o establecer el estándar de conocer si es que hay presencia o ausencia de contracciones uterinas, cuál ha sido el tiempo de evolución o de aparición de estas contracciones, qué características tienen en el sentido de tienen una frecuencia, tienen un ritmo, tienen una duración determinada, tienen dolor o no, o producen dolor, dónde se ubica la contracción, porque también podemos o podríamos diferenciar una contracción uterina, en especial en gestaciones más pequeñas, de un cólico. em, la ubicación, cómo se produce esta contracción, también entendiendo que las contracciones uterinas tienen esta característica de triple gradiente descendente, en donde se ubican en una cierta parte las contracciones y luego se desplazan hacia el resto del cuerpo del útero, y la intensidad.
en qué intensidad se están generando. También debemos tener dentro de nuestros elementos y consultar siempre en el motivo de consulta por la presencia de flujo genital. ¿Existe pérdida de flujo genital? ¿No hay pérdida de flujo genital? ¿Hace cuánto fue esta pérdida? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Ha seguido perdiendo flujo? ¿Fue solo una vez? ¿Qué color tenían? ¿Qué olor tenían? ¿En cuánta cantidad fue? ¿A qué hora y en qué día fue esta pérdida de flujo genital? ¿Por qué? Porque podemos estar simplemente frente a la pérdida de un tapón mucoso, podemos estar frente a la pérdida o a la rotura de la bolsa de las aguas, que es un fenómeno pasivo que acabamos de revisar en los fenómenos pasivos del parto. Podemos estar frente a un sangrado abundante que puede significar la rotura de algún vaso o que estemos frente a un proceso patológico. Por tanto, es muy importante cuando recibimos a una gestante en la consulta de urgencia establecer estos elementos en el motivo de consulta. Y finalmente, la presencia de o ausencia de movimientos fetales. ¿Por qué? Porque ya entendemos que los movimientos fetales son un signo claro de vitalidad fetal. Si un feto se mueve, el feto está vivo. Si el feto se mueve con cierta frecuencia, nos va a dar una característica en donde vamos a tener que tomar una conducta que pueda ser realizar un registro basal no estresante u otros. Pero acá lo importante va a ser si es que hay presencia o ausencia de movimientos fetales, cuáles son las características de estos movimientos. Por ejemplo, la mujer refiere que su feto se mueve mucho, pero se mueve mucho después de la comida. Eh, Ella refiere que cada vez que come se mueve de cierta forma o con movimientos bruscos, pero durante el día igual siente que se mueve con movimientos no tan bruscos. Eh, Cada una hora se está moviendo y se mueve aproximadamente 10 veces durante esa hora. Entonces debemos establecer la presencia, la ausencia, las características y finalmente la frecuencia de los movimientos fetales. Por su parte, para el examen físico, para el diagnóstico del parto, como un elemento semiológico importante en este proceso, entendemos el examen físico como una técnica de exploración que va a indicar o identificar signos y síntomas característicos de una condición específica. En este caso, eh, el, de- el parto, por el cual, mediante esta exploración, vamos a hacer el diagnóstico. Es así que podemos dividir el examen físico en un examen general en donde vamos a priorizar los signos vitales. Por ejemplo, vamos a tomar la temperatura axilar, vamos a tener la frecuencia cardíaca, la presión arterial, entre otros elementos que también podemos indagar y medir. Y además vamos a observar las fases y la deambulación de esta mujer que podría estar, o nuestra sospecha en el momento puede ser un posible diagnóstico de parto. ¿Por qué? Normalmente las mujeres cuando están bajo contracciones uterinas y estas son dolorosas, sus fases van a cambiar y van a tener cierta característica claramente de dolor y la deambulación también puede o no ser distinta, dependiendo también de cada una de las mujeres que están pasando por este proceso. Vamos a seguir con el examen físico segmentario en donde siempre va a ser importante realizarlo sin omitir ningún paso de cada segmento y nos va a orientar también a nuestro examen el motivo de consulta. Por ejemplo, si referimos que tenemos contracciones uterinas que son muy dolorosas, nos vamos a fijar específicamente en el abdomen. Pero en este caso, para realizar el diagnóstico de trabajo de parto y parto, debemos seguir todas las partes del
examen físico segmentario, en donde vamos a mirar cabeza y cuello y vamos a observar las características de la piel y mucosa y el cuello de la gestante, en donde debiésemos palpar o no tiroides y o ganglios. El tórax, en donde vamos a ver las características de las mamas y si es que hay o no presencia de secreción láctea. Vamos a observar el abdomen, en donde vamos a ver la forma en la que tiene, el tamaño, la simetría, si es que hay cicatrices o no. Los genitales, vamos a ver las características de los genitales externos, si es que hay o no presencia de flujo genital, que pueda ser un flujo patológico, pueda ser líquido amniótico, sangre y o tapón mucoso. Y vamos también a eh, mirar las extremidades superiores e inferiores en el sentido de verificar la simetría y la movilidad. Y posteriormente nos vamos al examen físico obstétrico, que es el elemento semiológico estrella que nos va a dar indicios de un diagnóstico de parto propiamente tal. En este vamos a encontrar 4 elementos que van a ser muy especiales y que no debemos olvidar nunca. El primero va a ser la palpación, en donde mediante la aplicación de maniobras de Leopold vamos a poder comprobar la forma y el volumen del útero, vamos a poder reconocer el tono y la elasticidad y también la contractibilidad y la excitabilidad que tiene el útero. Esto quiere decir que si yo toco el útero voy a poder sentir cómo son las contracciones y las características propias de ellas, cuánto duran, tienen un tono específico, el útero está muy excitable o muy reactivo a cualquier estímulo que haya. También vamos a poder, mediante la palpación, determinar la cantidad de líquido amniótico, determinar el número de fetos y realizar también una estimación del peso fetal. Vamos a poder evidenciar y o objetivar movimientos fetales o la presencia de movimientos fetales. Vamos a poder ver o estimar el grado de encajamiento de la presentación fetal y claramente que es el elemento estrella para el cual utilizamos las maniobras de Leopold, es para evaluar los elementos de la estática fetal. Pasamos luego a la mensuración, que va a significar que vamos a medir la altura uterina en un cierto estándar, que es desde la sínfisis púbica hasta el fondo del útero, y en este sentido la importancia que tiene la mensuración es que mediante la medición de la altura uterina podemos ver si es que este feto tiene o está relacionado a una edad gestacional con la medida que nos dé la altura uterina. Esto ya está estandarizado y eh, tienen ustedes ya los límites o los rangos en los cuales encontramos la altura uterina en relación a la edad gestacional. Luego vamos a auscultar los latidos cardíacos fetales, si es que los latidos cardíacos fetales están dentro de parámetros normales, esto entendiendo de que la presencia de latidos cardíacos fetales en un rango normal va a significar vitalidad fetal y es un signo de bienestar fetal. Por tanto, siempre debemos, en cualquier consulta o en cualquier instancia que estemos con una mujer gestante, auscultar latidos cardíacos fetales y finalmente vamos a ir a el tacto vaginal, que este va a ser un tacto vaginal unimanual, que va a ser el único elemento que nos va a dar el diagnóstico final de trabajo de parto o no. Además, este tacto vaginal nos va a ayudar a valorar la evolución del trabajo de parto y del parto y podemos realizar una pelvimetría que va a ser medir los diámetros de la pelvis materna y estimar la compatibilidad feto-pelvis en la realización de este tacto vaginal. Como decíamos anteriormente, el único elemento semiológico que nos va a dar definitivamente el diagnóstico del parto o de trabajo de parto va a ser el tacto vaginal. En este caso, durante el trabajo de parto y parto, el tacto vaginal nos va a permitir, en primer lugar, tener o determinar las características de la vulva, la vagina y el perine.
Esto va a ser por medio de la visualización de estos elementos para poder hacer el tacto vaginal unimanual, perdón. Luego nos va a determinar la valoración de las características de la pelvis y su relación con el feto. En este sentido, podemos decir, por ejemplo, que el feto tiene una presentación alta o el feto está encajado. Y esto nos va a determinar cuál va a ser la relación que tiene la pelvis con el feto. También podemos investigar cuáles van a ser las características que tiene el cuello de este útero, una vez que ya estamos dentro de la vagina para palpar el cuello del útero, en donde vamos a poder determinar la consistencia del cuello del útero, el grosor, la consistencia eh, si es duro, si es blando o si está en proceso de ablandamiento, si está grueso o está delgado, si hay un grado de borramiento y el grado de borramiento lo vamos a determinar con porcentajes. Por ejemplo, un cuello 60% borrado, un cuello 80% borrado. Esto entendiendo de que el cuello de una mujer no gestante o de una mujer gestante sin trabajo de parto es un cuello grueso que mide 2 centímetros de dilatación, 2 centímetros de largo, y cuando vamos viendo el grado de borramiento es en comparación a ese cuello. Y finalmente el grado de dilatación en frente al que estamos, que este puede ser desde un cuello dilatado o permeable un dedo, que eso quiere decir que podemos introducir solo un dedo en el cuello del útero o podemos estar hablando de un cuello dilatado de 10 centímetros, que es lo que llamamos una dilatación completa. También a través del tacto vaginal vamos a poder investigar las características de las membranas ovulares. Esto quiere decir que estamos hablando de membranas que están rotas, de membranas que están indemnes, de membranas que pueden estar protruyentes o membranas que puedan estar planas, como ya lo vimos en los elementos del fenómenos pasivos del parto. También podemos identificar el tipo de presentación, actitud, posición y variedad de posición de la presentación fetal. Y finalmente podemos ver el grado de encajamiento y la relación que tiene la presentación fetal con los planos de Hodge, que los planos de Hodge los vamos a analizar más adelante también, pero tiene que ver con la relación de la presentación fetal con ciertas estructuras de la madre que nos van a dar indicaciones de, eh, bueno, en qué parte o en qué proceso del mecanismo del parto estamos y también qué tan avanzado o qué tan encajado está esta presentación fetal. Entonces, para realizar finalmente el diagnóstico de trabajo de parto o parto, debemos tener también como antecedente que existen diagnósticos diferenciales que nos van a orientar a un posible o a una posible equivocación. ¿Qué va a ser un diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial toma las características, signos o síntomas propios de una condición que van a ser similar a lo que yo estoy buscando, en donde necesito descartar ciertas características para yo finalmente hacer un diagnóstico. Esto quiere decir que podemos encontrar como diagnóstico diferencial para el trabajo de parto y parto, por ejemplo, un falso trabajo de parto o pródromos de parto, que quiere decir que va a ser esta actividad uterina aislada que generalmente tiene 2 centímetros de dilatación, pero claro, si nosotros recibimos a una mujer que refiere contracciones uterinas y podríamos estar frente a un posible trabajo de parto, pero al hacer el tacto vaginal nos damos cuenta que es un pródromo de parto porque no tiene más de 2 centímetros de dilatación y finalmente el diagnóstico va a ser un pródromo de parto. Lo mismo con la dilatación de multípara, que al tacto vaginal la multípara presenta una dilatación del orificio cervical externo que va a ser
que es una dilatación natural que va a ser producto de las dilataciones previas de los otros trabajos de parto. Por lo tanto, cuando realizamos el examen o el tacto vaginal, em, el cuello del útero nos podría llevar a confusión entre una dilatación de multípera o una dilatación de un trabajo de parto inicial. Tal como podemos ver en la imagen que está a la izquierda, la imagen A representa un cuello de nulípara y la imagen B representa un cuello de multípara. Entonces podríamos llegar a confundirnos con que una multípara está teniendo una dilatación, pero en realidad no es una dilatación, sino que es o en realidad sí es su dilatación, pero su dilatación no de trabajo de parto, sino que propio de multípara por haber tenido ya otros partos. Y finalmente, una vez obtenida toda la información, estaríamos en condiciones de establecer o plantear el diagnóstico de trabajo de parto y determinar en qué etapa se va a encontrar esta mujer en este diagnóstico o en este trabajo de parto. En la práctica clínica van a existir divisiones que no están para nada de acuerdo con las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para entender un trabajo de parto latente y un trabajo de parto avanzado, pero deben conocerlas de igual manera. Por tanto, les dejo esta diapositiva para que puedan revisarla acuciosamente. Pero acá el elemento más importante es recordar que siempre, siempre, siempre la dinámica uterina puede ser un elemento que nos va a permitir sospechar un trabajo de parto, pero el único elemento que nos va a determinar o que va a hacer el diagnóstico de trabajo de parto van a ser las modificaciones cervicales. Por tanto, cuando estamos frente a una modificación cervical que es mayor o igual a 3 centímetros de dilatación, significa que estamos frente a un trabajo de parto. Entonces ahora pasaremos a ver el pronóstico de trabajo de parto y parto y entendemos el pronóstico como una predicción en donde nosotros estamos suponiendo que mediante algunos elementos que pudimos recabar de la anamnesis y del examen físico general, segmentario y obstétrico, existen algunos factores que pueden estar involucrados en este proceso de trabajo de parto y parto que podrían ser predictores de cómo se desencadena este proceso. Y es así que por medio de la evaluación de los factores o de variados factores se pretende realizar un pronóstico en la relación de la vía del parto y una estimación sobre la duración del trabajo de parto y el resultado, en donde vamos a tener factores fundamentales, factores secundarios y factores ambientales o circunstanciales. La idea es generar un pronóstico o la idea de generar un pronóstico nos va a permitir planificar las conductas y las acciones que vamos a tener que tomar para satisfacer las necesidades de esta usuaria. Y los factores nos van a orientar a la formulación de un pronóstico de parto que pueden ser modificables, por tanto, el pronóstico también puede ser modificable y se basa en el diagnóstico, en los antecedentes, en elementos maternos, fetales y ovulares que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los factores circunstanciales o ambientales? Estos corresponden a aquellos elementos que son externos o ambientales que van o podrían influir indirectamente en un buen término del proceso. Por ejemplo, el personal que atiende el parto, si éste lo realiza o no de forma humanizada o violenta, que podría generar alteraciones en la mujer que hagan que no se desencadene el trabajo de parto, por ejemplo. La planta física em, cuál va a ser la complejidad que tenga este servicio, si es una planta física que es amigable o si es una planta física que tiene deficiencia de elementos hospitalarios, no le da seguridad a la mujer y la forma en que se realiza la asistencia del parto. Esto quiere decir si es que hay técnicas o medidas de prevención de infecciones que además de generar en la mujer sensaciones, también nos va a decir si es que, por ejemplo, tengo una caja para la asistencia del parto
o si tengo medidas para que no se produzca una infección, o si tengo elementos o una caja de reanimación neonatal. Todos estos elementos nos van a dar un indicador. La idea de los factores circunstanciales, si bien los vamos a identificar, la idea también sea resolver este déficit, buscar estrategias, o ese es la, el propósito de identificarlos, es resolver este déficit, buscar estrategias para satisfacerlos y además otorgar apoyo psíquico y emocional a la mujer cuando estas condiciones, por ejemplo, las condiciones del lugar físico, no son amenas para ella. Los factores secundarios van a ser todos aquellos factores que están relacionados al ambiente biológico y que nos van a influenciar directamente sobre el curso del parto. Por ejemplo, la edad materna, la paridad, los antecedentes ginecobstétricos, el estado nutricional, patologías de la gestación, entre otras. Y la idea de identificar estos factores secundarios claramente va a ser la valoración de estos, el control, el manejo, la evaluación y establecer protocolos para poder abordarlos. Y finalmente los factores fundamentales que van a tener relación con los elementos que ya vimos en los fenómenos pasivos del parto y también con los elementos de los mecanismos del parto que tienen relación con el motor, el canal y el móvil. Entendemos motor como un útero con dinámica uterina. Y existen algunas características uterinas que nos van a dar una cierta condición, por ejemplo, malformaciones uterinas o una mujer que haya tenido una cesárea previa. ¿Cuál es la idea de identificar estos factores fundamentales o alguna alteración que pueda existir en estos factores fundamentales? Y va a ser la valoración y la organización de los antecedentes, finalmente también para tomar medidas con respecto a la evolución y el control o evaluación de este trabajo de parto. Esto quiere decir que si tengo, por ejemplo, una mujer que ha tenido una cirugía previa, una cesárea anterior, tenemos un útero que ha sido dañado por esta cirugía previa. Podríamos estar frente a una alteración de un factor fundamental, pero si esta cirugía fue hace más de un año o fue hace 5 años y la mujer no presenta o no siente dolor de su cicatriz umbilical, eso me quiere o me da antecedentes. Yo estoy valorando cuáles son las características de esta cirugía y me dan buenos indicadores de que probablemente este trabajo de parto en su evolución como un parto no pueda tener o no tenga mayor relevancia. Esto se fundamenta también de que el pronóstico de trabajo de parto y parto va variando y va cambiando durante su proceso, su desarrollo. Por otra parte, el canal, entendemos el canal como la estructura o una estructura ósea y blanda que los factores fundamentales relacionados principalmente con este elemento van a ser el peso del feto, los partos previos, los tipos de parto, las asimetrías o los traumatismos. Esto en relación a que hay un canal o hay una pelvis probada. Cuando estamos frente a una mujer que es primigesta y que es nulípara, podríamos decir que no estamos frente a un tan buen o estamos frente a un pronóstico reservado porque esa pelvis no ha sido probada. Pero si vemos que a lo largo del desarrollo del trabajo de parto, este feto se ha encajado bien, la mujer no tiene mayor complicación en esta valoración de eh, relación fetopélvica, podemos ir otorgando un pronóstico bueno al desarrollo de este trabajo de parto. Y finalmente el móvil, que tiene relación con el feto, y los factores acá fundamentales van a ser la edad gestacional, el número de fetos, la presentación, si está en presentación podálica o encefálica, la vitalidad fetal y la estimación del peso fetal.
¿Cuáles van a ser el propósito de esta identificación? Principalmente evaluar el progreso del trabajo de parto, ya que va a estar relacionado principalmente con esta evaluación de la función placentaria. Es así entonces que llegamos a la clasificación de un pronóstico de parto o de trabajo de parto. Tenemos que entender que este pronóstico es modificable y puede ir variando. Podemos empezar con un pronóstico de parto bueno, pero podemos terminar con un pronóstico de parto malo, porque se desencadenó algún fenómeno o alguno de estos factores, tanto fundamentales, secundarios o circunstanciales, se presentó de una forma en la que no estaba prevista. Cuando hablamos de un pronóstico de parto bueno, hablemos de este o esta clasificación de pronóstico si no hay factores que puedan alterar el curso normal del parto. Es reservado si hay uno o dos elementos circunstanciales o secundarios que están presentes y que podrían comprometer el bienestar fetal o el bienestar materno. Y finalmente hablamos de un pronóstico malo si es que estamos frente a dos o más elementos circunstanciales o secundarios que podrían comprometer el bienestar materno-fetal y o un elemento de los fundamentales está involucrado y ponen en riesgo el bienestar materno o fetal y que van a influir directamente sobre el trabajo de parto y parto. Finalmente, vamos a realizar tres ejercicios de identificación del diagnóstico y pronóstico de parto de tres casos simulados. El primero hace referencia a una primigesta de 37 más 4 semanas de gestación, con una gestación controlada, pero con anemia moderada no tratada, que ingresa a preparto con un trabajo de parto en fase activa, con 6 centímetros de dilatación, membranas íntegras, en primer plano de Hodge, con latidos cardíacos fetales entre 133 y 144 por minuto, con una dinámica uterina de 3 contracciones en 10 minutos. Ella se encuentra tranquila con un EVA de 4. Esto significa que el EVA es la evaluación del dolor y sin acompañantes, pero con la presencia de dula desde el ingreso. En rojo podemos ver los factores que podrían estar alterados y en verde vemos los factores que son beneficiosos o que podrían estar controlados. Por tanto, acá podemos identificar más de uno o dos elementos o factores circunstanciales o secundarios que están presentes. Por tanto, el diagnóstico de esta mujer es que es una primigesta con una gestación de 37 más 4 semanas, con un trabajo de parto en fase activa, una anemia moderada no tratada y un pronóstico de parto reservado. Ahora, para ustedes queda como elemento de estudio identificar cada uno de los elementos en cuáles fueron o son circunstanciales, cuáles son fundamentales y cuáles son elementos secundarios. Por ejemplo, tal como les decía, esta mujer es primigesta, por tanto es una pelvis que no está probada. No sabemos si va a desarrollar alguna patología durante el trabajo de parto. Además tenemos una anemia que es moderada pero no está tratada y no tiene acompañantes. Si bien estos elementos son modificables, ¿cuál podría ser el diagnóstico o el pronóstico de esta usuaria? Por ahora hablemos de reservado, queda para ustedes en el análisis. El siguiente caso es de una gestante multípara de 1 con 40 semanas de gestación por furo operacional, en donde tiene antecedentes de parto por vía vaginal con un peso de un recién nacido anterior de 3.800 gramos, es decir, hay una pelvis probada, tenemos una edad gestacional que está a término. Ella ingresa precozmente a la atención prenatal y tiene 7 atenciones prenatales. Esto quiere decir que es una gestación que ha estado controlada y además
tiene exámenes vigentes en donde refiere que no tiene antecedentes mórbidos personales, no tiene patologías y actualmente está en trabajo de parto en fase activa con 8 centímetros de dilatación, con una dinámica uterina de 5 contracciones en 10 minutos y se le realizó una rotura artificial de membranas hace una hora. ¿Qué quiere decir esto? Al parecer tenemos una dilatación uterina que ha estado avanzando. Tiene una buena dinámica uterina también, se realizó una rotura artificial de membranas, pero si ya estamos en 8 centímetros de dilatación, ya pronto va a ser el parto, entonces no vamos a tener un tiempo extenso de membranas que estén rotas y que pueden provocar una infección, o sea, ya nos vamos a evitar aquello. Y además dice que está acompañada por una pareja presente, o sea, está acompañada y además esta pareja está haciendo un aporte en el manejo del dolor o en el acompañamiento de esta mujer durante todo el trabajo de parto y ella rechazó anestesia peridural porque tiene un buen manejo del dolor con técnicas no farmacológicas. Por tanto, si vemos todos los elementos y también ustedes deben realizar en este caso la clasificación de cuáles son los factores fundamentales, cuáles son los factores secundarios y cuáles son los factores circunstanciales, el diagnóstico de esta usuaria es que es una multípara de 1 de una gestación de 40 semanas con un trabajo de parto en fase activa y una rotura artificial de membranas hace una hora. Por tanto, su pronóstico de parto es bueno porque vemos que no hay factores que puedan alterar el curso normal de este parto, es decir, todo es favorable. Y pasamos al siguiente caso en donde tenemos una multípara de 2. Ok, tenemos una, posiblemente una pelvis que está aprobada, pero ¿qué dice? Que tuvo esta mujer una cesárea y un aborto. Tiene 35 años con una gestación de 38 semanas por fecha de última menstruación. Tenemos una gestación que está a término, pero hay un antecedente de una cicatriz uterina por esta cesárea anterior y un aborto. Esto quiere decir que el útero ha estado expuesto ya a otras cicatrices producidas por este mismo raspaje. Probablemente tendríamos que indagar si hubo un legrado uterino o fue un aborto espontáneo. Dice que este antecedente de cesárea anterior fue por una desproporción cefalopélvica porque su recién nacido anterior pesaba o pesó al nacer 4,5 kilos. Esto quiere decir que si ya tuvimos una desproporción cefalopélvica, podríamos tener otra desproporción cefalopélvica en esta gestación. Además dice que se encuentra en un trabajo de parto franco con 6 centímetros de dilatación, con una monitorización continua en donde se observan desaceleraciones tardías, con contracciones uterinas de 4 contracciones en 10 minutos espontáneas. Tiene un trabajo de parto que está siendo espontáneo, quiere decir que no está siendo conducido, pero hay desaceleraciones que están presentes. Fuera de cuál sea el motivo por el cual se están desarrollando estas desaceleraciones tardías, quiere decir que tenemos más elementos o tenemos dos o más elementos que eh, están involucrados o ponen en riesgo el bienestar materno o fetal y que van a influir directamente sobre este parto. Recuerden, la clasificación de cada uno de los elementos o eh, sí, de cada uno de los elementos ustedes lo deben realizar. Pero el diagnóstico de esta usuaria es que es una gesta 3 para uno aborto 1, con una gestación de 38 semanas, con un trabajo de parto franco y hay una observación de un sufrimiento fetal agudo con desaceleraciones presentes. Por tanto, su pronóstico de parto es malo. ¿Puede haber evolución de este pronóstico de parto malo a un pronóstico de parto bueno? Sí, puede haber, pero debemos tomar conductas frente a este pronóstico malo para que no tengamos un mal resultado perinatal. Es así entonces quedamos por finalizada esta segunda cápsula en donde esperamos todas sus dudas y consultas en el foro que se establecerá para el curso y ustedes a través de esta cápsula han logrado identificar cuáles son los elementos
principales para realizar el diagnóstico de trabajo de parto, fundamentalmente con la realización de un tacto vaginal, y además los elementos que conforman la clasificación de un pronóstico de trabajo de parto, ya sea un pronóstico bueno, reservado o malo.